en su programa Así es el Defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a conversar con la licenciada Alicia Rodríguez Suriel, quien es directora general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. Y vamos a tratar sobre un estudio que ha publicado la institución denominado Construcción de Ciudadanía Responsable, Libre de Violencia. Repito, libre de violencia. No sin antes conocer qué hizo el Defensor del Pueblo durante la semana y, como siempre, nuestro editorial. Comencemos. Notas de aprendizaje para el Estado de Derecho. Las crisis nacionales e internacionales, especialmente las sanitarias, son una oportunidad para el afianzamiento de las autocracias. Por la pandemia del coronavirus, se impusieron medidas profundamente invasivas que, en circunstancias normales, la ciudadanía no hubiese tolerado con tal sumisión. La pandemia demostró que las crisis sirven para el fortalecimiento de proyectos populistas y autoritarios. Son música celestial para los dictadores y los autócratas, diría el doctor Moisés Naim. En consecuencia, ponen a prueba la credibilidad y la supervivencia misma del Estado de Derecho. Es necesario señalar aquel catastrofismo político que el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, denunciaba constantemente en el cargo. Esta mala práctica, especial de los populistas, les permite obtener rentabilidades a largo plazo insostenibles, pero a corto plazo suficiente para ganar elecciones, sobrevivir en el poder o concentrar poderes constitucionales. Por otro lado, el coronavirus marcó el hito definitivo de una digitalización que ya venía creciendo desde hace décadas en el mundo de la economía, del trabajo e incluso de las relaciones sociales. Es evidente que la digitalización conlleva mayores niveles de vulneración de la privacidad y los datos personales. Se impone más que nunca la necesidad de fortalecer los regímenes de protección de la privacidad y de datos personales. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea del año 2016 o el Convenio 108 modernizado del Consejo de Europa son la vanguardia y referencia para las legislaciones de aquellos países como República Dominicana con rezago en esta materia. En otro orden, se extendieron como pólvora los estados de excepción, cuya idea central es la suspensión de los derechos fundamentales ordinarios para facilitar el ejercicio extraordinario del poder que ameritan situaciones como el coronavirus. Pero en algunos casos es indiscutible que obedecieron a autoritarismos y populismos ocultos. Si bien es cierto que muchos estados tenían previsto los estados de excepción, no menos cierto es que sufrieron consecuencias por graves limitaciones, carencias y debilidades legislativas en esta materia. En consecuencia, es necesario reformar esos regímenes, estableciendo principios de aplicación más fuertes, claridad en cuanto a derechos fundamentales intocables, limitantes de actuación, controles parlamentarios y judiciales, así como sistemas más eficientes de compras y contrataciones públicas que contengan la corrupción frenética que tan fácilmente se produce en esas circunstancias de crisis. No permitamos otra vez que con la llegada de otras crisis, unos pocos inescrupulosos enemigos de la democracia se froten las manos en detrimento de nosotros, el pueblo. Muchas gracias. En el marco del 26º Congreso de la FIO, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana y la Defensoría de Brasil firmaron una carta de entendimiento.
Esta con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de grupos de atención prioritario a través del intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre las instituciones. El Defensor del Pueblo vela por la buena administración pública y por eso propuso al menos 3 recomendaciones para la modificación del reglamento con relación a la Ley General de Electricidad. Estas fueron: alinear la Ley 107-13 a los plazos de realización de reclamaciones, respuestas y apertura de recursos procesales; acortar el tiempo de respuesta y resolución de reclamación de los plazos no previstos en las leyes; y tomar en cuenta la protección de los datos personales de los usuarios reclamantes. Y es que nuestra misión es salvaguardar los derechos de los ciudadanos contenidos en nuestra Constitución en caso de que sean violados. El Defensor del Pueblo fue el mediante para solucionar los inconvenientes de salubridad que atravesaban los comunitarios que viven alrededor del vertedero San Isidro de Campo en San Cristóbal. El siguiente audiovisual te explicará todo lo acontecido para que puedas conocer más sobre la situación. La historia de este vertedero es larga. Ya aproximadamente hace unos 20 años de que estamos viviendo la maldad de este vertedero. Este es un vertedero que tiene 224 hectáreas de tierra. Ya estábamos que los niños no podían respirar, muchas enfermedades, mucha mosca, mucha rata, muchos mosquitos, y la basura nos estaba arropando. No se puede vivir en esas condiciones y como ustedes pueden visualizar, estamos rodeados de muchas viviendas, familias de escasos recursos, lo cual no tienen las condiciones de una higiene satisfactoria. La última vez no podía entrar un solo camión adentro, ya ustedes pueden ver dónde ha llegado 2 aparatos que están trabajando y que los camiones tienen acceso a vaciar su basura sin ningún problema. Aparentemente ya no va a haber incendio y por lo menos se ve muy claramente que los camiones pueden llegar a su destino a vaciar sin problema. Tiempos anteriores, esta intervención se lograban a través de protestas. Hoy en día podemos agradecerle al Defensor del Pueblo de que no tuvimos que arriesgarnos a salir a las calles a protestar, porque la última vez que lo hicimos fuimos afectados directamente porque nos enviaron como que si nosotros no estábamos pidiendo nuestro derecho. En esta ocasión le agradecemos que en menos de 48 horas el Defensor del Pueblo vino en auxilio de nosotros. De vuelta en Así es el Defensor y vamos a conversar con la licenciada Alicia Rodríguez Suriel, quien es la directora de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. Alicia Rodríguez es internacionalista graduada de la Universidad Católica Santo Domingo. También es periodista graduada de la Universidad de Western Michigan de los Estados Unidos y tiene una especialidad en comunicación corporativa de Inglaterra. Como les dije, actualmente es directora general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo y anteriormente se desempeñaba como especialista de políticas públicas sociales, liderando y articulando estrategias de reducción de pobreza, seguridad alimentaria, salud, educación e igualdad de género. Es especialista en temas de comunicaciones, desarrollo humano sostenible y Agenda 2030, muy importante. También es gestora y promotora de derechos humanos y fundamentales, de políticas públicas sociales y de proyectos sociales. Con la licenciada Rodríguez Suriel vamos a conversar sobre este tema que el Defensor del Pueblo ha puesto sobre el tapete, que es un estudio que hizo la institución denominado
construcción de ciudadanía responsable, libre de violencia. Licenciada Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, me siento muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, vamos como siempre en este programa por los conceptos básicos. Usted es la directora general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. ¿Qué es la Oficina de Oportunidades en la institución? La Oficina de Oportunidades es un área sustantiva del Defensor del Pueblo y es donde se concentran todas las acciones, estrategias, proyectos de carácter educativo de los derechos humanos y fundamentales. Esto lo hacemos a través de sensibilizaciones, a través de formación especializada y a través de un conjunto de proyectos sociales y culturales con estrategias pues diferenciadas por estos grupos de población, y tiene un alcance a nivel nacional. Muy bien, bueno, alcance a nivel nacional precisamente porque el Defensor del Pueblo es un órgano constitucional del Estado Dominicano con jurisdicción nacional. Así es, y nosotros tenemos pues en la Oficina de Oportunidades, la responsabilidad de promover estos derechos y deberes fundamentales a través de todas estas estrategias lúdicas y pedagógicas. Muy bien, bueno, es más o menos el área o el ala educativa. Así es. De la institución, y recordar que esas facultades educativas del Defensor del Pueblo y de todos los defensores del pueblo del mundo, los ombudsman, se fundamentan en los principios de París del año 93 que señalan que una de las facultades fundamentales de los defensores del pueblo, entre otras, como por ejemplo la defensa de los derechos, también está siempre la educación, la investigación, la promoción, que está en la ley nuestra, la 19-01 del año 2001, en el artículo 14. Específicamente en el artículo 14 están las facultades educativas que en este caso está encabezando la licenciada Rodríguez Uriel desde la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. Y vamos al punto, Alicia. Este estudio de construcción de ciudadanía responsable, que es un concepto que hemos hablado muchísimo en ese programa, porque es un concepto que el Defensor del Pueblo ha adoptado de manera firme. ¿En qué consiste este estudio y por qué el Defensor del Pueblo hace este aporte a la sociedad? Este estudio recoge la situación actual de la República Dominicana en materia de violencia intrafamiliar. Y a partir de estos datos, de este diagnóstico, pues hace una apuesta estratégica para combatir este mal y esta problemática que tenemos en nuestro país, que si bien se han desplegado una serie de esfuerzos, todavía resulta totalmente ineficiente en términos de resultados, contrastándolo con lo que dice el diagnóstico, pues a nivel de planes, proyectos y demás. Entonces, el Defensor del Pueblo tiene en su razón misional la construcción de ciudadanía responsable, que como bien indicas, es un concepto que hemos trabajado duramente, y es esa mirada y esa perspectiva analítica de los derechos humanos en las personas para detonar en ellos cambios de comportamiento. Entonces va totalmente sincronizado con la razón del Defensor del Pueblo y con uno de sus objetivos estratégicos principales, promoviendo la cultura de paz para que menos personas pues entren en conflicto. Nosotros ahí enfocamos este estudio en las poblaciones que están más vulnerabilizadas, que son los niños, las niñas, las mujeres, la población de adultos mayores, la comunidad LGBT y también pues las personas con discapacidad. Este es un aporte estratégico que hace el Defensor del Pueblo a través de un abordaje integral, a través de un estudio pues fomentado con un diagnóstico que recoge una situación base que le animamos a todos a desagregar en nuestra página y nuestro portal, que ahí van a encontrar una data interesante. Muy bien, ¿y qué metodologías se utilizaron para realizar ese estudio? Es decir, ¿qué tipo de estudio se realizó? ¿Fue una encuesta? ¿Se entrevistó personas?
se hizo un censo, como hemos visto en esos días. ¿Qué método se utilizó para esto, básicamente? Para la realización del diagnóstico, pues se analizaron una serie de documentos. Esta problemática no es nueva en nuestro país. Hay una serie de instrumentos que ya están a la disposición tanto de los hacedores de políticas públicas como de los investigadores. Diagnósticos, tenemos 3 generaciones del Plan Nacional de Equidad de Género, por ejemplo. Entonces, el diagnóstico recoge toda esta situación a través de la examinación de estos documentos. También se hicieron entrevistas y todo esto pues se conjugó en una teoría de cambio que ponemos a la disposición tanto de todos los hacedores de políticas públicas como de la población en general. Muy bien, ¿y ese estudio se realizó con personas en todo el territorio nacional o solamente en una parte del país? Pues el alcance es nacional, tomando en cuenta las razones que te acabo de explicar. Y sí hicimos consultas diferenciadas a personas y actores clave que nos permitió pues impulsar este alcance, que sea un estudio de mayor profundidad. Muy bien. Bueno, vamos a una breve pausa en la cual vamos a escuchar, como siempre, nuestra Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. ¿Qué es la Constitución? La Constitución de la República es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado Dominicano. Nuestra primera Constitución fue proclamada en la provincia San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844 y la vigente fue proclamada el 13 de junio de 2015. La Constitución proviene del pueblo a través de la Asamblea Nacional Revisora y tiene por finalidad consagrar los derechos y deberes fundamentales de todas las personas nacionales o que se encuentran en la República Dominicana, así como también establecer y organizar el Estado mediante la división del gobierno de la nación en los 3 poderes independientes y separados: poder legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución Dominicana se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación. Dispone que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en república unitaria. La Constitución consagra otros órganos con competencias específicas para ayudar a que el Estado cumpla sus roles. Estos órganos son el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Banco Central y la Cámara de Cuentas. Por otro lado, la Constitución solo puede modificarse en la forma en que ella misma lo establece, aunque en ningún caso pueda modificarse la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. En los próximos capítulos, veremos algunos de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. El buen manejo de los fondos públicos es fundamental para garantizar la eficiencia en el ejercicio de la función del defensor del pueblo. Por tanto, la transparencia es uno de los 4 valores de nuestro plan estratégico institucional. Como muestra de ello, el sistema de transparencia de la institución cumple con todos los estándares establecidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, valiéndonos el reconocimiento como uno de los 2 órganos constitucionales con mejor puntuación en materia de transparencia en los primeros 6 meses de este año. Y es que a nosotros nos mueven la honestidad y la transparencia. En octubre del 2021, implementamos la ejecución presupuestaria en línea a través del Sistema de Información Financiera del Ministerio de Hacienda. La transparencia también se evidencia en el manejo de nuestros procesos internos. Por ello, cumplimos con los requisitos de la norma para el desarrollo y gestión de los portales web y la transparencia de los organismos del Estado, NORTIC, y la Asociación Española de Normalización, AENOR, con ocasión de nuestra Carta de Servicio al Ciudadano, como una muestra del compromiso con elevar cada día más y en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas la eficiencia de este órgano constitucional. ¿Resultados? Como resultado de todas las acciones, el Defensor del Pueblo aumentó su capacidad de atención y respuesta en un 201% y una institución abierta y transparente. Vamos por lo que nos une.
Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con la licenciada Alicia Rodríguez Suriel, quien es la directora general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, y estamos conversando sobre este estudio de ciudadanía, de construcción de ciudadanía responsable, libre de violencia. Y estábamos conversando sobre el objeto de ese estudio, que en resumen examina cuál es la situación de la seguridad, vamos a decirlo así, de la seguridad física, de la seguridad psíquica, de la seguridad económica de una serie de poblaciones especiales que nosotros consideramos como vulnerabilizadas, no vulnerables, sino vulnerabilizadas por la situación, vulnerabilizadas por la cultura, por el sistema social y político que durante décadas y siglos hemos construido en nuestro país, el mundo. No son vulnerables per se, fueron vulnerabilizados, que son dos cosas distintas. Y estábamos hablando específicamente de niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas envejecientes y la comunidad LGBT. Bien, licenciada, ¿cuáles son entonces esos derechos fundamentales que el defensor del pueblo pretende que sean protegidos o sean promovidos a través de ese estudio que acaba de publicar la institución? Bueno, a pesar de que el artículo 8 de nuestra Constitución contempla la protección efectiva de los derechos de todas las personas, como resultado de este estudio podemos ver que todavía continúa esa discriminación ante la población que bien has mencionado, los niños, las niñas, las personas envejecientes y la población objeto de este estudio. Entonces, ¿qué busca el defensor del pueblo? Primero, una mirada desde la perspectiva de derecho y específicamente para proteger la igualdad de estas personas, es decir, que no se siga perpetuando este flagelo de la violencia intrafamiliar, que ciertamente pues limita las libertades fundamentales de estas personas que están siendo violentadas. Muy bien, y bueno, ¿cuáles son en realidad esos derechos que intentamos entonces visibilizar aquí? Porque tenemos entonces derecho a la vida, derecho a la seguridad personal, derecho a la educación. ¿Qué busca en el fondo que se visibilice en ese estudio y que realmente está siendo objeto de violencia por parte de algunos elementos de la sociedad? Primero, que se reconozca a estas personas vulnerabilizadas como sujetos de derecho, es decir, igualdad ante condiciones y trato igualitario. Estamos hablando del derecho a la igualdad y la no discriminación, artículo 39 de la Constitución de la República. ¿Qué más? Claro, y sobre todo la dignidad, porque ciertamente estamos reconociendo que la violencia pues está atentando contra la dignidad de estas poblaciones. Muy bien, y todo lo relativo a la seguridad y al acceso a la educación, ¿también se aborda en esos temas? Sí, en la teoría de cambio tenemos un eje específico que es de atención y de protección. Y allí tenemos pues acciones puntuales en materia de políticas públicas para combatir este mal en esta razón específica, pues acciones que están a todos los niveles, a nivel comunitario, a nivel legislativo, a nivel del Estado. ¿Cómo podemos abordar esta problemática específicamente de la seguridad en este eje de atención ya cuando se perpetúa pues el acto en sí? Muy bien, ¿y en la República Dominicana existe alguna institucionalidad, vamos a decir, leyes, instituciones como acabo de decir, administración pública, etcétera, etcétera, que tenga que ver con la defensa de cada una de esas poblaciones? Es decir, en ese estudio se abordó esa parte de la institucionalidad que hay en el país. Sí, claro que sí, se hace un mapeo de instituciones. Un mapeo. Sí, ahí listamos pues las instituciones que tienen que ver en cada uno de estos ejes, cuál es su objetivo, cuál es su razón de mejora también, muy importante estos puntos. ¿El presupuesto también se analizó? Se analizó, pero no es el objetivo del estudio, porque ciertamente aunque el presupuesto limita mucho y en términos, por ejemplo, de los instrumentos como los planes,
siempre hay acciones que se proponen y si esto no está sujeto pues a una cantidad presupuestaria donde se puedan desplegar estas acciones, quedan como invisibilizadas. Ciertamente el presupuesto es una de las limitantes para que las acciones no se ejecuten. Sin embargo, la propuesta que hace el Defensor del Pueblo desde una perspectiva de derecho es un enfoque más integral, es decir, miramos todo, no solamente las partidas presupuestarias. Muy bien, usted ha mencionado en varias ocasiones perspectiva de derecho. Sí. Ya nosotros hemos visto aquí en ese programa, por ejemplo, se habló en una ocasión de la Ley 1-12, que es la ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y bueno, esa ley establece a partir del artículo 11, 12 hasta el artículo 15, si mal no recuerdo, una serie de ejes transversales y en una menciona perspectiva de derechos humanos. Es decir, que todas las políticas públicas deben tener esa perspectiva de derecho. Pero hay veces, incluyendo abogados, que no entendemos muy bien ese tema de perspectiva de derechos. ¿Qué significa eso que constantemente Alicia Rodríguez dice de perspectiva de derecho? Pues este estudio lo que presenta es una propuesta diferenciada. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que abordan la violencia intrafamiliar. Sin embargo, desde la perspectiva de derecho y reconocer la dignidad de la persona, el tratamiento igualitario, la no discriminación, es una perspectiva o una mirada que hacía un vacío entre los estudios diagnósticos, planes, instrumentos que tenemos actualmente. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de derecho, estamos reconociendo al individuo durante todo su ciclo de vida como un sujeto de derecho. Muy bien. No como una persona que está siendo víctima todo el tiempo del sistema, como bien planteabas al principio, sino que les estamos reconociendo sus derechos durante todo el ciclo de vida, durante toda su participación en esta tierra. Entonces, esa es la mirada distinta que tiene este estudio y el aporte que se hace desde una institución del Estado. Muy bien, eso quiere decir, para que la gente lo entienda mejor, que el ciudadano, por decir una palabra, vamos a decir el habitante, porque el ciudadano es una categoría jurídica, es una categoría jurídica que es limitada, es decir, es un grupo solamente de la población que es ciudadano. Ahí no entran los menores de edad, ni tampoco entran los extranjeros que habitan en nuestro país. Por eso es que preferimos decir también habitantes. Entonces, esa perspectiva de derecho significa, en resumen, que todas las políticas públicas ven al habitante, a la persona, como un sujeto de derecho, quiere decir como un acreedor de esas prestaciones. Y eso tiene sus implicaciones. El estudio las aborda muy bien. ¿Cuáles son estas implicaciones? La perspectiva de género, que esto nos permite desconstruirnos en la acción de elaborar políticas públicas que no miren estas implicaciones tan importantes para hacerlas un poco más participativas e integrales. Tenemos también la perspectiva socioeconómica, en donde miramos esas sensibilidades que están ahí pues por el tema de la desigualdad y de la pobreza, que es un mal estructural que también aborda el mismo estudio, y tenemos la perspectiva generacional o por ciclo de vida, que ahí volvemos a hacer hincapié en reconocer al ser humano durante todo el ciclo de vida o esta etapa generacional. Licenciada, y hablando de todo un poco, ya que estamos hablando de esa perspectiva de derecho que a nosotros nos interesa mucho, ¿por qué? Porque lo dice la ley. Es decir, la ley dice claramente que las políticas públicas y todo lo que se hace desde el Estado en favor de los habitantes del país tiene que tener esa perspectiva. Pero a veces vemos que en la mente del funcionario público existe otra perspectiva, que es la del asistencialismo, ¿verdad? Esa visión de que el ciudadano yo lo asisto y que el ciudadano no tiene derechos, yo lo ayudo, en consecuencia tiene que agradecerme esa ayuda que yo hago. Entonces, esa visión asistencialista, esa visión del beneficiario,
en lugar de la visión del ciudadano o del habitante que tiene derechos. ¿Qué nosotros podemos hacer con respecto a esa visión asistencialista? ¿Esa visión asistencialista está conforme a eso o realmente es enemigo de la visión de la perspectiva de derechos que nosotros estamos promoviendo? Bueno, pues el estudio demuestra que los males causales o estructurales de la violencia son la desigualdad y la pobreza. O sea que estas personas que están en este sistema asistencialista son las más violentadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos detonar políticas públicas que sean integrales para poder romper con un mal que es multicausal, lo que significa que debemos abrir la participación, abrir el alcance para que estas poblaciones invisibilizadas pues puedan ser parte de estas políticas públicas y no los veamos como víctimas, sino como sujetos de derechos, reconociéndoles pues sus capacidades y que son parte propia del sistema y no víctimas. Entonces, lo que propone este estudio pues son mirar este problema primero, reconocerlo como una violación ante los derechos de las personas. Y a partir de aquí, pues, elaborar políticas públicas que miren un problema multicausal de una manera integral, con un abordaje de género, socioeconómico y por ciclo de vida. Y cuando hablamos vamos a ir desmenuzando lo que usted dice, porque esto es un programa popular, es un programa educativo, y la gente necesita entender una serie de conceptos fundamentales, que es básicamente a lo que nosotros le prestamos atención. Cuando se menciona entonces que con ese estudio el defensor del pueblo pretende influir en las políticas públicas, muy bien. ¿Y cómo nosotros podemos definir una política pública? Es decir, ¿qué es una política pública? Porque un abogado puede entender una cosa, un comunicador puede entender otra, o un ingeniero puede entender otra, y un político puede entender otra. Entonces, ¿qué nosotros debemos entender exactamente por política pública? Claro, lo primero, yo estoy de acuerdo contigo, lo primero es poder hacer políticas públicas para la gente. Es decir, que el ser humano común se sienta protegido por el Estado y que se establezcan estos instrumentos que nos protejan y que nos permitan vivir en sociedad. De manera llana podemos decir que las políticas públicas pues son aquellas que rigen la vida en la sociedad, pero de una manera que al ser humano pues le convenga y le permita convivir con sus otros seres humanos de una manera pacífica. Y la idea aquí es que dentro de la población, la tierra, en nuestro país, pues podamos convivir con un Estado que nos ayude y que nos reconozca nuestros derechos. Así es, y bueno, también dicho de otra forma, política pública es todo aquello que hace el gobierno y el Estado. Sí. Para resolver los problemas del país. E incluso aquello que no hace. Ya eso es otra discusión. O para dar respuesta. Ya eso es otra discusión que hay a nivel doctrinario de que hay cosas que el Estado deja de hacer y eso es una política pública también en algunos casos, perversa en la mayoría de las ocasiones. Pero bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con la licenciada Rodríguez Suriel. ¿Te has preguntado qué hace el defensor del pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. El que está para ti te da la mano. Deje los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es. El que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en
Así es el defensor, conversando con la licenciada Alicia Rodríguez Suriel, quien es directora general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, y estamos desmenuzando aquí el estudio denominado Construcción de Ciudadanía Responsable, Libre de Violencia, que publicó el Defensor del Pueblo. Licenciada, antes de seguir, ¿dónde podemos encontrar ese estudio? ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo podemos leerlo? ¿Cómo podemos descargarlo en algún lado? ¿Cómo podemos acceder a ese estudio? Hoy mismo, a través de los portales oficiales del Defensor del Pueblo, tanto en su página oficial como a través de sus redes sociales. También pueden acercarse a nosotros directamente a través del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho. Allí tenemos también consultas virtuales dirigidas a toda la población, en donde hacemos este tipo de cuestionantes como una manera de reflexionar con la población acerca de estos males sociales, o sea que pueden acercarse a nosotros a través de todas las vías establecidas. Muy bien, y recordar que la página del Defensor del Pueblo es www.defensordelpueblo, así como se oye, defensordelpueblo.gov.do. Dicen que eso de B larga no debe de decirse, pero para que la gente lo entienda, defensordelpueblo.gov.do. Ahí puede encontrar todos los estudios que la institución ha publicado y otras cosas importantes también que tienen que ver con el funcionamiento de la institución, el funcionamiento ordinario de la institución y, por supuesto, el portal de transparencia de nuestra institución, que, por cierto, ganó las máximas calificaciones según la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Algo muy importante en una institución como el Defensor del Pueblo, que es magistrado de la opinión, es un magistrado moral que precisamente está ideado para ayudar a salvaguardar los derechos fundamentales y mejorar la administración pública en la República Dominicana. Y estábamos conversando antes de irnos a la pausa sobre esta idea de lo que es una política pública. Y bueno, aparte de todo lo que ha dicho la licenciada, es también todo aquello que primero se identifica como un problema, y es una acción para resolver ese problema. Así es. Entonces usted tiene políticas de Estado que ya son un poquito más amplias y más permanentes, y tiene políticas que son de gobierno, que obviamente están sujetas al gobierno, es decir, a ese gobierno que dura cada 4 años, ya distinto al Estado, que es algo un poquito más permanente. Y bueno, y también dijimos que la política pública, licenciada, no siempre es una acción. Hay algunos autores, sobre todo norteamericanos, que dicen que así como los católicos dicen de palabra, obra y omisión, también hay políticas de obra y omisión. En algunas ocasiones, señores, no siempre la inacción de un gobierno o la inacción del Estado o la negligencia del Estado no siempre es algo fortuito. En algunas ocasiones, y lo hemos visto a través de la historia, también es algo adrede, hecho adrede, es decir, aquello del laissez-faire, laissez-passer, de déjalo pasar, también es una decisión. Es decir, uno puede decidir hacer, claro, como puede decidir dejar de hacer. Y eso realmente, en la mayoría de las ocasiones, responde a algo no muy sano. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una constitución que realmente ha diseñado un Estado que va en favor de la protección de los derechos fundamentales, como el caso que nosotros tenemos ahora de ese estudio, que lo que intenta es proteger los derechos de la niñez, los derechos de la tercera edad, los derechos de la comunidad LGBT y también los derechos de las mujeres. Es decir, son poblaciones que han sido vulnerabilizadas a través de la historia, y en este caso estamos hablando de la violencia. Y bien, según ese estudio, licenciada, ¿cuál es la situación general de la violencia de género en la República Dominicana? La problemática no es nueva en nuestro país.
La situación de la violencia en la República Dominicana pues ha sido visibilizada tanto por el Estado, por el gobierno, por varias instituciones de manera histórica. Tenemos hitos significativos que marcan progreso en la construcción pues, de instrumentos que garanticen de manera legal, en planes, en políticas públicas, que de cierta manera pues hacen propuestas significativas para revertir o dar respuesta a esta problemática. Sin embargo, continúan siendo insuficientes y esto se demuestra en el diagnóstico que recoge este estudio, porque la República Dominicana, por ejemplo, continúa siendo el tercer lugar en Centroamérica en materia de feminicidios y el número 7 en la región, en Latinoamérica. Entonces, lo que estamos viendo es que este mal, perpetuado por la desigualdad y por la pobreza, continúa siendo un flagelo en nuestro país, a pesar de toda esta trayectoria y de estos hitos significativos que ciertamente contamos con ellos. Entonces, hacemos una propuesta en base a 6 ejes. Estos ejes tienen acciones específicas en estos resultados intermedios que podemos ver, cómo lo podemos abordar desde una perspectiva de género, una perspectiva socioeconómica, una perspectiva por ciclo de vida, para tratar de irrumpir, para tratar de descomponer pues estos males perpetuados por la desigualdad y por la pobreza. La pobreza dicen por ahí que es el mal de todos los males. Entonces vemos significativamente tanto en el diagnóstico como en la teoría de cambio que por aquí empieza el mal de estas poblaciones vulnerabilizadas. Una persona que tiene un índice de calidad de vida bajo, siendo mujer, está siendo invisibilizado, está siendo más vulnerable a ser violentada. Asimismo con las niñas, y en el caso de las niñas y adolescentes, pues el mal es todavía peor porque es una población invisibilizada que no puede muchas veces acceder a mecanismos para ellos mismos defenderse. Tenemos a la población adultos mayores que también son invisibilizados, al igual que los niños no pueden tener esos medios de acceso a la defensa de sus derechos. Y tenemos a la población con discapacidad y la población LGBT, que también ha sido el gran ausente en otros estudios y investigaciones relacionadas de violencia intrafamiliar, pero ciertamente han incrementado a través de los años su vulnerabilidad ante la violencia. Entonces, esta propuesta estratégica del Defensor del Pueblo nos acerca a un abordaje integral de lo que sería esta problemática desde el enfoque de derechos, que es esta estrella entre los estudios que no miran esta perspectiva de derechos humanos o no los reconocen ciertamente en otros estudios de la naturaleza similar. Muy bien, entonces cuando hablamos de violencia, no solamente nos estamos refiriendo a esa violencia física. También hay, el estudio también aborda otros tipos. Claro, la violencia psicológica, violencia. La violencia económica, cómo esto incide en el seno familiar. Lo miramos desde la perspectiva o el enfoque ecológico también, mirando la comunidad, la familia, el individuo, cómo esto se perpetúa a través del tiempo. Una persona violentada, violenta también, es una persona violenta. Es decir, es un ciclo, la violencia es un ciclo. Y esto se ve a través de la tipificación de la misma violencia. Es decir, si una niña, una adolescente, una mujer creció con violencia psicológica, pues es más probable que busque una pareja que luego presente, por ejemplo, violencia física o violencia económica, lo normalice, se sienta cómoda. Entonces, les invito a mirar este estudio, a mirar el diagnóstico, a mirar las propuestas, a los hacedores de políticas públicas también que se acerquen a este estudio y puedan ver esta perspectiva o esta mirada distinta y sobre todo poder mirarlo desde este enfoque humano, que es lo que el Defensor del Pueblo trae, esta mirada distinta o enfoque de derechos. Así es, y bueno, también podemos definir esa violencia económica como ese abuso, ¿verdad? Ese abuso de la dependencia material, de la dependencia económica de un individuo contra otro. Yo recuerdo perfectamente cuando yo estudiaba en Francia,
que ellos hablaban, que ellos descubrieron o más o menos determinaron a través de una sentencia del 2004 que existía la violencia económica. Y yo les mostré a ellos que en República Dominicana la Suprema Corte de Justicia estableció la violencia económica en una sentencia del año 66, para que veamos cómo también se puede avanzar jurídicamente en un país fuera de Europa o de Estados Unidos. Si bien ayer celebrábamos el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, que no es más que un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en el 1948 en París, Francia. Vamos a una breve cápsula en la cual vamos a ver o vamos a escuchar la historia de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y por qué se llama así. Recordemos que fue por una propuesta de la Legación Diplomática Dominicana. No era así que se iba a llamar al principio, se iba a llamar de los derechos del hombre, del ciudadano, así era como se iba a llamar. Y por propuesta de República Dominicana se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adelante. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. Los derechos humanos, tal como los conocemos hoy en día, nacen después de los estragos que dejó la Segunda Guerra Mundial y que ya se venía arrastrando desde la Primera Guerra Mundial. Este conflicto bélico entre varias potencias mundiales dejó a las ciudades de toda Europa y Asia en ruinas. Millones de personas murieron, millones quedaron sin hogar y morían de hambre. Dada esta barbarie, se firmó la Declaración de los Derechos Humanos referida anteriormente. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Son aquellos que todos tenemos solo por el hecho de ser personas. Estos son inalienables y universales y no deben negarse a ningún ser humano. Es decir, que nadie puede verse despojado de estos derechos porque son inherentes al ser humano. Los derechos humanos son iguales para todas las personas, reconocen y protegen la igualdad de todos los seres humanos. Ni por raza, ni religión, ni por cuestión política u otra cosa deben ser violentados. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Algunos de los derechos humanos más destacados e importantes son el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, derecho a un hogar, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, libertad de expresión, derecho a la integridad y seguridad personales. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con la licenciada Alicia Rodríguez Suriel, quien es directora general de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, conversando sobre ese interesantísimo estudio que está publicado en las plataformas de la institución sobre la construcción de ciudadanía responsable, libre de violencia. Y bueno, ¿cuáles son entonces esos factores determinantes de la violencia, esos detonantes de la violencia, según ese estudio que pone a disposición el Defensor del Pueblo desde ese momento? Bueno, partiendo de que la violencia intrafamiliar es un problema multicausal, es decir, que no es una sola razón lo que da que dos personas o personas sufran de violencia, debemos mirar un abordaje multidimensional, es decir, debemos ver todas las dimensiones de la violencia para combatir los males estructurales o los detonantes que son la desigualdad y la pobreza. ¿Qué quiere decir esto en términos llanos? Que las personas que tienen un índice de calidad bajo, no solamente estamos hablando de pobreza económica, sino también de personas que viven en carencias de otro tipo, tanto de educación o de salud, pues son personas que están siendo más vulnerables a caer en la violencia. Entonces,
¿cómo debemos ver este enfoque o este abordaje? Debemos ampliarlo, verlo multidimensionalmente, ver cuál es esa situación de vida de esa persona que está siendo vulnerada, por qué está en la violencia, si fue que vino de un hogar violento, si es que es una situación que está siendo perpetuada por una estructura familiar, o si es una situación que está siendo evidenciada porque no puede acceder a educación, por lo tanto está en una relación de codependencia. Ese tipo de problemas que son multidimensionales los vemos en el estudio. Entonces, ¿cuál es la raíz de estos males? La pobreza y la desigualdad. La desigualdad por cuestiones o diferencias socioeconómicas, esas limitaciones a oportunidades de estudio, a oportunidades de salud, en fin, violación de sus derechos fundamentales, que hacen que recaigan más fácil en la violencia. Muy bien. Y bueno, ese estudio, en el fondo, diría yo, licenciada, que insta a que el Estado Dominicano, el Defensor del Pueblo, inste al Estado Dominicano a ir más allá de la reacción, que vaya directo a la raíz del problema. Porque nosotros vemos que, por ejemplo, en materia de violencia de género, tenemos una fiscalía, tenemos un ministerio público, tenemos tribunales, y bueno, hay todo un procedimiento de sometimiento para el victimario o la victimaria, ¿verdad? Y en caso de violación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, tenemos también un ministerio público, tenemos tribunales especializados en niños, niñas y adolescentes, y tenemos todo un sistema de penalización. Entonces, República Dominicana ha avanzado. Es decir, ha avanzado desde el punto de vista reactivo de la reacción. Sin embargo, ese estudio demuestra que, bueno, eso es una cosa que es necesario. Claro. Porque de nada sirve hacer todo esto si ni siquiera tenemos un régimen de consecuencias. Por lo menos tenemos un régimen de consecuencias que pudiera ser perfectible, claro que sí, como toda obra humana, pero ahí está. Claro. Ahora, ese estudio pudiéramos decir que es un cambio de enfoque. Bueno, es decir, que va más a la raíz del problema, al origen del problema, a atender el problema en sus orígenes, o realmente también es parte de algún tipo de reacción por parte del Estado. Bueno, ciertamente propone una desconstrucción en la manera en que vemos las políticas públicas en general. Porque si bien hay muchas acciones en el ámbito de atención, como bien tú lo dices, hay otros ejes que están siendo descuidados, como por ejemplo el de prevención. ¿Cómo podemos prevenir que esa mujer que tiene cierto grado de incidencia en caer a la violencia porque viene de un hogar que fue violento, cómo podemos atender o prevenir más bien que esa mujer, que ya sabemos que tiene ese riesgo, pues pueda caer en la violencia? Entonces, sí hay avances tanto en instrumentos como en atender estos casos, pero ¿qué estamos haciendo a nivel integral? ¿Qué estamos haciendo con la prevención? ¿Estamos educando para que los niños sepan cuando están siendo violentados? ¿Estamos creando mecanismos seguros para que estas poblaciones puedan acceder a la garantía que le ofrece el Estado? Esa es una perspectiva también que propone el estudio. Otra es, ¿estamos asegurando esos mecanismos innovadores para que estas poblaciones que no están siendo visibilizadas puedan acceder? ¿Hay mecanismos que funcionan? ¿Cuáles no funcionan? ¿Estamos llegando a ellos de la manera adecuada, a través de los canales adecuados? Es decir, ¿cómo un niño se va a acercar a denunciar a su padre? ¿Cómo un adulto mayor, un envejeciente, se va a acercar a denunciar a su hijo si está siendo violentado por él? ¿Estamos creando estos mecanismos desde el Estado? Entonces, esta perspectiva mira eso y también propone innovaciones para ver cómo podemos atacarlo de una manera integral. Entonces, la idea es poder acercarse a este estudio y mirarlo desde esa perspectiva distinta, en donde podamos asegurar que estas poblaciones invisibilizadas o violentadas por años
pues podamos crearle mecanismos seguros ante esas garantías que el Estado debe proporcionarles. Muy bien, y bueno, en lo personal, no sé si estoy errado o estoy acertado, pero entiendo que a la larga este tipo de visiones, es decir, de visiones integrales, de visiones desde perspectiva de derechos, a la larga económicamente le sale mejor al Estado. Es decir, porque siempre será más barato desde el punto de vista económico educar, prevenir, resolver los problemas de raíz, que ya son soluciones a largo plazo. Eso siempre va a ser una inversión, aunque pueda verse desde el punto de vista presupuestario muchísimo más elevado que un presupuesto, por ejemplo, de una fiscalía, del Ministerio Público, del Poder Judicial. Claro. A la larga es una inversión, lo otro es un gasto. Por lo tanto, no sé si estoy en lo errado, pero pienso que desde el punto de vista económico al Estado incluso le conviene abordar esa perspectiva de forma integral, atacar los problemas de raíz y no limitarse o no poner tanto énfasis única y exclusivamente a una reacción, es decir, a la parte reactiva, la parte penal, la parte de la persecución, etcétera, etcétera, sino que la idea es que no se produzca el hecho. Claro, y uno de los ejes, enlazándolo con tu comentario, que nosotros impulsamos más en esta teoría de cambio es precisamente la investigación. ¿Por qué? Porque viéndolo desde el punto de vista de generación de evidencia ante la violencia, invirtiendo en investigación podemos cerrar no solamente la brecha, sino que también podemos tomar decisiones como gestores de políticas públicas, hacedores de políticas públicas desde el Estado. Podemos tomar decisiones en base a evidencia y no suposiciones. Ya después que el hecho está consumado, lo que hay es que atender. Y para eso está el eje de la atención. Y luego la persecución y la sanción, que también son ejes. Y tienen ahí en la propuesta también pues acciones puntuales. Pero ¿qué estamos haciendo en términos de investigación? Por ejemplo, una de las propuestas que tenemos ahí es que tanto los niños como los adultos, la población envejeciente, no puede acceder a mecanismos efectivos para poder reclamar cuando están siendo violentados. ¿Por qué? Porque van a la escuela, pero no pueden decir que su papá está siendo violento, o van al médico los envejecientes con sus hijos, pero ahí no hay los mecanismos seguros para poder acceder a estas garantías que el Estado debe proveerle canales seguros para lo mismo. Entonces, también la investigación es un eje importante a impulsar. Muy bien, y bueno, y sobre todo un Estado social y democrático de derecho que se supone que debe fundamentar sus políticas en base a evidencias y datos fiables y confiables. Claro que sí. Eso es la idea de ese Estado. Bueno, como siempre en la radio el tiempo vuela y le invitamos a descargar y conocer, leer ese estudio y todas las propuestas del Defensor del Pueblo en base a esa investigación que ha hecho sobre la construcción de ciudadanía responsable, libre de violencia. Les deseamos una feliz tarde, una semana llena de dicha, llena de provecho y nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.